Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que no se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me recuerdo cuando estaba en el seminario, en el verano siempre nos mandaban a hacer experiencia misionera en los pueblos alejados de, podremos decir, de la civilización, donde el sacerdote llegaba una vez al año solamente, pero cuando llegábamos nosotros como misioneros, allí nos dejaban y allí nos quedábamos. Y prácticamente para la gente era una celebración, era una alegría, porque todos los días rezábamos, todos los días teníamos un tiempo para instruir a las gentes, visitarlos en sus casas. Y bueno, era un tiempo para evangelizar. Me recuerdo que en uno de estos pueblos, de estos ranchos, había que hacer unos 2 novenarios de 2 personas que se habían matado entre sí. Y bueno, pues teníamos que hacer 2 rosarios, 2 novenarios. Y era la oportunidad, allí la gente iba pues al rosario, al Santo Rosario. Y nos dimos cuenta que la gente pues no venía a la capillita, sino que iba a la casa de las personas que celebraban el novenario. Y los 2 compañeros que estábamos allí con la gente, se nos vino una idea. Dijimos: después del rosario vamos a continuar pues una plática, una reflexión con la palabra de Dios. Vamos a orar. Y bueno, como terminamos un rosario, íbamos al otro, pero veíamos que era la misma gente que iba de un lugar, íbamos al otro. Y pues ya no repetíamos la charla. Y me recuerdo que la familia, la segunda familia a la que íbamos al segundo rosario, se molestaron y nos decían: no, ¿por qué estuvo más largo el rosario o las oraciones en el otro novenario y no aquí? Aquí queremos lo mismo, queremos que sea igual. Y uno trataba de explicarles y decir: bueno, es la misma persona, estamos aquí juntos, ya dimos la reflexión, no vamos a darla como segunda otra vez, porque es la misma gente, son las mismas personas que están ahí. Y la gente seguía como testaruda, terca, aferrada, y decían: no, queremos el mismo tiempo, queremos más oraciones, más. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Precisamente hoy la palabra de Dios nos presenta un caso aquí, Jesús,
a sus discípulos, que nos dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, no hablen tanto, no sean como los paganos que les gusta hablar y decir largas oraciones. Y a veces tenemos esa tentación, a veces que uno va a ciertas oraciones y uno piensa que por repetir o por más largo que sea, se piensa que es mucho mejor o que fue mejor. Y no es así. Yo creo que hoy Jesús nos da una lección. Tenemos que aprender a guardar silencio, cuando uno ora. Por eso una de las oraciones predilectas para Dios, para llegar a la amistad con Dios, es la contemplación. ¿Y la contemplación cuál es? Es el estar en la presencia de Dios sin decir muchas palabras, sin hablar tantas cosas. Es simplemente ponerle el corazón a Jesús, a Dios. El corazón de Dios se pone enfrente de nosotros y allí es cuando hay ese diálogo. Me recuerdo cuando vi una pareja de ancianos que estaban allí sentaditos los dos y me quedé observándole cuál era el comportamiento que hacían, qué hablaban, qué decían, y no se hablaban, no se decían ninguna palabra, y allí pasaban horas y horas, y uno dice: qué aburrido. Pero no, externamente, aparentemente, eso parece que es aburrido, pero en el silencio se dicen todo, se habla tantas cosas, uno expresa el amor tan grande con la pura mirada. Yo vi a esos dos ancianos y decía: wow, qué amor tan profundo, qué amor tan grande, estar allí juntos, tomados de la mano, sin decir muchas palabras, pero al mismo tiempo se decía tantas cosas. Hoy precisamente la liturgia nos presenta pues esta práctica religiosa que tenemos que hacer durante la Cuaresma, es el orar, saber orar, presentarnos ante Dios en la oración. Y es el mismo Jesús que nos dice: cuando ustedes oren, no hagan como los paganos o como los fariseos o los publicanos, que les gusta hablar, decir tantas cosas. Dice: ustedes enciérrense en su cuarto, y allí en lo secreto de su cuarto, donde estén ustedes orando, allí el Señor te escucha y el Señor te va a dar la recompensa que tú le pides. Hoy precisamente se nos dice: el Señor ya sabe lo que tú tienes en el corazón, cuando vienes con un corazón honesto y sincero. Y precisamente hoy también Jesús nos enseña una oración tan hermosa que nosotros la recitamos en todo momento, cuando nos levantamos en la mañana, cuando hacemos el Santo Rosario, cuando hacemos la Eucaristía. Recitamos esta oración que se llama la del Padre Nuestro, en que nos recuerda algo hermoso, que Dios no es nada más una energía, que Dios no nomás es algo grande, sobrenatural, ¿sí? Es algo maravilloso que Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios. ¿Y con qué palabras? Precisamente con una palabra tan hermosa que es Padre, Padre, Abba. Es una de las primeras palabras que uno aprende de niño, decir papá, decir mamá. Es una de las palabras para relacionarse con el ser que uno ama. Y hoy Jesús nos enseña precisamente, cuando hagamos oración, es en esa relación de un Creador que nos ama, que nos quiere, que nos conoce y que nos protege. Es aquel al que tenemos que referirnos como un papá y decirle Padre, un Padre nuestro, un Padre que es papá de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de la humanidad, un Padre comunitario. Y es algo tan hermoso que nos dice: ¿qué le tenemos que pedir? Pues que venga su reino. ¿Y cuál es el reino de Dios? Pues es el reino del amor, de la justicia, de la paz. ¿Qué le pedimos? Pues es ese pan, el pan de saber relacionarnos con respeto, el pan de
de la dignidad, el pan de la justicia, el pan del amor, el pan de la unidad. Yo creo que tenemos que pedir ese pan que nos alimenta, que nos da ánimos, que nos da la energía para caminar cada día con entusiasmo, con gozo. Hoy en esta oración, pues también se nos pide algo esencial y que nos lo repite el Señor. Pedimos perdón a Dios por nuestras fallas, pero para recibir ese perdón, hoy Jesús nos recuerda y nos dice, es esencial que tú sepas perdonar a tus hermanos, que perdones aquellas faltas de las personas que te han hecho mal, que sepamos no guardar rencor en nuestros corazones, porque muchas veces nosotros, pues sí, vamos a la iglesia, hacemos las prácticas religiosas, rezamos el Santo Rosario, ayunamos, pero a veces guardamos resentimiento en nuestros corazones de nuestros amigos que nos han hecho daño, vecinos, o no sé, de alguna persona que ha hecho daño en nuestras vidas. Hoy el Señor nos dice, perdónalos, para que experimentemos el amor total de Dios. Me recuerdo aquí, para concluir ya esta homilía, una persona que había participado en un retiro que era sobre el perdón, la misericordia. Me recuerdo que se acercó conmigo y me dijo, Padre, hoy ha sido una bendición para mí porque he descubierto el amor de Dios, que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me quiere a pesar de mis errores, de mis limitaciones. Y bueno, cuando estábamos allí le dije, pues qué bonito, qué hermoso que has descubierto eso. Y dice, pero yo me quiero confesar, yo quiero pedir perdón a Dios. Y bueno, mientras estábamos dialogando, ella me decía a esta persona, ya descubrí quién me quitó mi felicidad, quién me estaba haciendo mal en mi vida. Y hoy le doy gracias a Dios también por eso, porque me ha hecho descubrir de dónde venía esa maldad en mi familia. Le dije, pues dale gracias a Dios, qué bueno que te dio esa oportunidad. Y en cierto momento me dice, pues la persona que estaba haciendo daño a mi familia es mi hermana. Y dice, nunca me lo imaginé. Y en ese momento le dije, pues qué bueno que ya descubriste quién es la persona para que tú puedas orar por ella. Ora para que Dios también le dé la sabiduría como a ti. Ora para que tenga paz en su corazón. Y en ese momento que yo le estaba diciendo esas palabras, me recuerdo que me dice esta persona, no, yo no voy a perdonarla. Que pague todo el mal que ha hecho a mi familia y que me ha hecho a mí. Y yo en cierto momento le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no has entendido todo lo que hemos venido a hacer aquí, que era un retiro espiritual. No has entendido toda esta charla del perdón y la misericordia de Dios. Yo creo que tú sigues prefiriendo tener al demonio en tu vida más que experimentar la gracia y el amor de Dios. Esta persona no entendía y me decía, no, Padre, ¿cómo es posible? Sí es posible, porque tú estás llamada a perdonar así como Dios nos perdona. Pues bueno, que en este día nosotros también aprendamos a perdonar. Dios nos perdona cualquier pecado que hayamos hecho cuando vamos con un corazón contrito ante Él, en la presencia de Él, y nos arrepentimos. Pero Él nos hace también una propuesta en nuestra vida y te dice, haz lo mismo tú, aprende a perdonar a aquellas personas que te han hecho mal. Pues que en este día también nosotros empecemos a perdonar a esos seres que nos han tratado de hacer daño en nuestra vida, que nos han criticado, que han hablado mal de nosotros, que cuando te acuerdes de ellos, ores por ellos y los perdones y digas como Jesús, como Él nos enseñó en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Así sea. Amén.